En nuestro encuentro anterior, chicos y chicas, nosotros hablamos de la sentencia civil. Nos quedamos con aquella idea de que el recurso nace con la sentencia, con la lectura de la sentencia. Emerge como un sentimiento, ¿no? En el pecho de abogados y abogadas, ya sea de alegría, si digamos es lo que uno esperaba, o bien de preocupación, enojo por momentos, y ahí es donde empiezan a surgir las ideas, a veces las más creativas, del futuro recurso, ¿no? Entonces dijimos, la sentencia, si bien uno rápidamente va hacia la parte dispositiva, después de bajado los ánimos, hay que sentarse y leerla muy bien. Recuerdo que incluso es de los pocos escritos que aconsejamos imprimir, ¿no? Donde uno puede marcar, hacer llamados, imprimirlo grande para que se pueda en una suerte de brainstorming anotar ideas que van surgiendo y no falte el espacio para hacerlo. Y después una segunda lectura ya más reflexiva, y tratando de hacer un análisis exhaustivo de no solamente la decisión, sino también de los argumentos, porque si bien los agravios surgen de la parte dispositiva, después la crítica concreta y razonada muchas veces va a hacer hincapié en los fundamentos, ¿no? En la explicación que dio el juez o la jueza de por qué decidió de la manera que decidió. Algunos puntos de partida, ¿no? Primero, obviamente que estamos parados desde la vereda del litigante, ¿no? Pero desmitificar un poco la tarea recursiva. No es algo reservado para los procesalistas o reservado para los expertos. Lo que pasa es que es una tarea menos habitual que la demanda, ¿no? Uno, digamos que en el trajín cotidiano, lo más habitual es articular postulaciones, ya sea incidentales o de fondo, en primera instancia. Y después, como todo, como un embudo, ¿no? No todo termina en una cámara, pero digamos, no tiene misterios, no tiene saberes ocultos, simplemente, y acá es quizás donde viene lo más arduo del abordaje, hay que dominar algunos conceptos, pero tampoco es chino, ¿no? Del mismo modo que uno para hacer una demanda domina conceptos centrales del derecho procesal, esto también, o sea, todo que hacer, toda disciplina que es profesional, a la hora de meter mano, en términos prácticos me refiero, supone el conocimiento de conceptos que son fundantes de la materia, ¿no? Y en esto uno no se distingue de un amanuense. El que trabaja con el cuero, está bien, sí, lo agarra, lo modela, le aplicará, digamos, tintas, qué sé yo, que hacen los que se dedican a la talabartería, pero domina conceptos fundantes, ¿no? La técnica de que van a aplicar, cómo se comporta el material, eso está en un libro. Esto es lo mismo. A la hora de hacer un recurso hay que bajar el nivel de mitología que tiene, como algo difícil, pero hay que dominar conceptos fundantes que son de la materia, ¿no? Me refiero a la noción de agravio, a qué quiere decir crítica concreta y razonada, cuándo una providencia es apelable o no. Eso hay que agarrar del libro, chicos, no muerde. Y fundamentalmente ver la materia como una herramienta. De esto ya hablamos, ¿no? El litigante es como una suerte de guerrero, ¿no? Y ese guerrero puede salir al combate con una honda, con una resortera, o puede salir armado hasta los dientes. La idea de este curso siempre fue darles herramientas para que salgan a esa puja con las mayores armas posibles para vencer al adversario. ¿Por qué no? Entonces, empecemos por lo obvio. Y yo ahí lo puse en signo de interrogación. Porque no va a ser la primera vez que alguien se hace preguntas de este tipo, ¿no? Si no hay cámara,
¿Es apelable? Y no, no. Una vuelta un colega me pregunta lo siguiente, me dice, tengo un juicio laboral, es increíble, pero el tribunal me reguló, no sé, 1.000 pesos honorario. Y me pregunta, ¿eso es apelable? O sea que fíjense, ¿no? Me lo pregunta un colega que se dedica a una rama específica ya con varios años de trayectoria. O sea, no es peyorativo el comentario de rever lo obvio. No, no, estas son preguntas que bien pueden surgir muy seriamente planteadas en un profesional con muchos años de experiencia. La respuesta que le di fue triste, pero a la vez contundente. No, no. Y de hecho está previsto por la ley de honorarios. Los honorarios regulados en tribunal de instancia única o por cámara de apelación no son susceptibles de recurso alguno. Ni siquiera extraordinario, porque la Suprema Corte ya ha dicho en varias ocasiones que no es susceptible de RIL, la regulación de honorarios. Así que lo primero que tengo que ver es si hay cámara. Si hay cámara, bueno, es muy probable que tengamos la chance de articular un recurso como el de apelación. Lo segundo, tenemos que hablar de una sentencia, chicos y chicas. Por favor, les pido, miren así. No van a apelar nunca un dictamen, Por favor, les pido. Por favor. Porque esta también es una pregunta que muchas veces se hacen los jóvenes y nobles profesionales. Vi un dictamen, me mató. Adverso, dijo cualquier cosa, entiendo que está mal redactado, que los fundamentos son una porquería. ¿Qué hago? ¿Eso es apelable? No, la respuesta es no, porque el recurso como herramienta de impugnación se refiere necesariamente a decisiones jurisdiccionales. Entonces, si no hay sentencia, tengo que analizar de qué manera lo puedo controvertir, pero no será un recurso, será otra cosa. Y esto ya lo vimos cuando hablamos de prueba pericial. Se hace a través de 3 herramientas: el pedido de explicaciones, la impugnación y la articulación de nulidad. Pero por favor les pido, nunca van a articular un recurso contra un dictamen, ni del Ministerio Público, ni de un perito, no es por ahí. Con el Ministerio Público es más complicado porque la respuesta es que no hay nada para hacer contra eso. Si dan traslado, bueno, a lo mejor se podrá decir algo si el juez lo permite. En general, dictamen del Ministerio Público termina ahí, no hay mucho para decir. En tercer lugar, y esto ya lo dijimos, la sentencia hay que leerla. Y en cuarto lugar, hay que volverla a leer, hay que leerla muy bien. Muy bien. Entonces, una vez que ya bajó, digamos, el sentimiento de disgusto inicial, hay que empezar a poner a trabajar esos conceptos fundantes que debemos tener ya incorporados y el fallo propiamente dicho, ¿no? Entonces, la primera pregunta es si es apelable, porque capaz que ni siquiera lo es. ¿Se acuerdan que las providencias y resoluciones en materia de prueba no son apelables? Entonces, no se les vaya a ocurrir apelar una decisión en materia probatoria porque van a pasar un papelón. Salvo las excepciones que ya vimos, ya hablamos, incluso conté una anécdota de un colega que apeló una resolución contra el rechazo de un nuevo documento. Bueno, hay alguna que otra excepción y ya lo hablamos en clase. Pero en general no, van a pasar un papelón. Segunda pregunta, ¿es libre o en relación? Y esto acá es lo más complicado a priori, pero van a ver que es muy sencillo. Y de la mano con el trámite, con el efecto, el trámite, ¿es inmediato o es diferido? Y acá aparecen las reglas, que yo siempre jodo, ¿no? Las reglas de Falcón, porque esto lo explica muy bien Falcón. No sé si lo inventó él, pero la verdad que en otro lado no lo vi y está muy bien explicado. Él dice, abogados y abogadas no se ahoguen en un vaso de agua. La apelación sigue unas reglas totalmente lógicas. Es en relación.
salvo que hablemos de sentencia definitiva, en juicios ordinarios y sumarios. O sea que fíjense qué fácil que es resolver si el trámite es libre o en relación. Muy sencillo. Son todas en relación. ¿Estamos hablando de sentencia definitiva? Bueno, en ese caso va a ser libre, en juicio ordinario y sumario. La segunda regla es que la apelación siempre tiene efecto suspensivo, salvo que el código diga que no. Pero fíjense, yo me anoté acá los ejemplos de efecto devolutivo. No son muchos. No son muchos. Devolutivo es mejor decir no suspensivo, porque si no es medio confusa la terminología. Entonces, por regla es en relación y por regla es suspensivo. La pregunta es ¿cuándo no lo es? Bueno, contra la sentencia que concede el beneficio de litigar sin gastos, artículo 81. Contra las sentencias que conceden medidas cautelares, 198. Y contra la sentencia que concede alimentos. Si lo piensan, es casi hasta el sentido común, ¿no? Imagínense que el recurso contra la concesión del beneficio de litigar sin gastos fuera suspensivo. Tenés a una persona con imposibilidad de afrontar el juicio en materia de dinero, ¿y qué lo vas a tener? ¿Esperando hasta que se pronuncie la Cámara? Y no. O sea, es lógico. Lo mismo que la de alimentos. ¿Qué hacemos? ¿No le damos de comer al pibe hasta que resuelva la Cámara? Y no. Con las cautelares pasa algo similar. Si todo el cautelado pudiera apelar y eso fuera suspensivo, imagínense que hasta que resuelve la Cámara, la gente se deshace de los bienes y después la decisión de la Cámara sería abstracta. Entonces, nada tendría sentido. Fíjense que son de sentido común. Después, respecto del trámite, es inmediato, chicos. La apelación por regla es inmediata. Salvo que el código diga expresamente que no lo son. Y acá es todavía más raro. Fíjense, una vez más me anoté los ejemplos. La providencia que rechaza la incorporación del hecho nuevo es de trámite diferido, 364. Y después tenés las apelaciones en el marco de diligencias de ejecución de sentencias, también es bastante lógico que así sea. Y las apelaciones en el marco del juicio ejecutivo, totalmente de sentido común. Salvo contra la sentencia de remate y la que obviamente te deniega la ejecución. O sea, fíjense que es todo de sentido común. Porque el efecto diferido que pretende, economía procesal, no trabar el proceso. Ah, bueno, vos te agraviaste. En estos casos, el tratamiento va a ser diferido. ¿Diferido a qué? Al recurso libre. Bien. Entonces, fíjense cómo acá todo eso que aparecía confuso, que uno se rompe la cabeza leyendo el código, es libre, es en relación. En realidad es una pavada. Siempre en relación, salvo que sea contra la sentencia definitiva. Casi siempre es suspensivo, salvo esos 3 casos que leí. Y son inmediatas. Son inmediatas. Franquito, levantate la mano. Profe, yo al leerlo pensaba algo parecido, pero la pregunta que surge, creo, es ¿por qué el código aclara que en caso de que se conceda libremente, teniendo que ser en relación, tiene un trámite y viceversa lo mismo? Uno desde la lógica piensa, el proceso, la liti ya está trabada, ya se sabe si es un proceso ordinario o no. Y después, salvo casos muy excepcionales, una sentencia definitiva en proceso ordinario es libre. ¿Por qué? Es por economía procesal, Franco. Pero el error, ¿dónde está? ¿En el abogado? ¿En el juzgado que lo acepta? O sea, es medio raro, creo. Depende. En realidad es raro el error, porque fíjate vos que está tan claro que es raro que se equivoque. Ahora, si se equivocaran, a ver, se puede equivocar el profesional, pero digamos que el error en la manera de concederlo es del juzgado, si es que lo hubiera. Pero bueno, ahí está previsto el procedimiento del 271, que ahí la Cámara, cuando controla la manera de concederlo, tiene las atribuciones del 271, que ya ahora la vamos a ver. Pero básicamente le imprime el trámite que corresponde
y puede ser que en vez de pedir expresión de agravio pida el memorial, los memoriales, o bien al revés, hacen lo que se llama la mejora del recurso, cuando fue concedido en relación y debió ser libre. Pero no lo quiero, digamos, sobrecargar de información. ¿Se entendió, Franco, la diferencia? Sí, profe, gracias. Bien. Entonces, fíjense que en realidad esto, chicos, es una pavada, y es donde yo, por lo menos, recuerdo que cuando era estudiante, con esto me hice un lío, lo terminé de entender después, se lo confieso. Y ya era, digamos, no sé si un cultor, pero me gustaba el derecho procesal. No lo entendí en su momento. Y cuando leía Falcón dije, ah, era esto, qué pavada. Bueno, estas reglas me parece que simplifican bastante el estudio de la materia recursiva. Sigamos adelante. Otra duda práctica. ¿Se interpone fundado? No, no, no. A veces uno no le entra a la cabeza, no puede creer que apelar sea un escrito tan sencillo, como de 3 líneas, como mucho. Vengo por medio de la presente a deducir recurso de apelación contra la providencia de fecha tal. Listo, eso es apelar. Esa es la interposición del recurso. Acto procesal diferente a la fundamentación. Por eso, esto es clave, hay que distinguir interposición de fundamentación. Son dos actos procesales distintos, diferentes. Hasta tienen distinto nombre según sea libre o en relación. Entonces, para interponerlo al plazo de 5 días, artículo 244. 5 días a partir de ¿cuándo? Desde que se notifica la sentencia o resolución que nosotros queremos atacar. 5 días. Como mucho 3 líneas. Vengo por medio de la presente a deducir recurso de apelación contra la sentencia de fecha tal. Listo. Si lo quieren adornar un poco más, pueden poner por causarme agravio irreparable. Mucho más no. Bien, a partir de ahí, el juez o la jueza hace un examen de admisibilidad. Va a decir, se va a hacer las preguntas que nos hicimos antes, ¿no? ¿Es apelable? ¿Con qué trámite? ¿Con qué efecto? Esas preguntas se las hace el juzgado también. Y la responde proveyendo el escrito de interposición. Y ahí te va a decir, también un despacho sencillo, ¿no? Siendo apelable la providencia de foja tal, concédase el recurso en forma libre y a veces te suelen decir el efecto. En general no. ¿Por qué? Porque las reglas que ya vimos operan aun cuando el juez no lo diga. Pero digamos que se va a pronunciar por lo menos respecto de si es libre o en relación. Va a decir, concédese libremente el recurso o concédese el recurso en relación. Y si quiere ser redundante, lo va a decir con trámite inmediato y con efecto, no sé, suspensivo. A veces cuando no es suspensivo lo aclara, pero en general solo dice la manera de concederlo, si libremente o en relación. Si nosotros tenemos clara la regla de Falcón, no va a haber mucho lugar a dudas. Bien, otra pregunta que se hace el litigante o las litigantes. Está bien, sí, Avan, ya distinguimos la articulación del recurso de la fundamentación. Pero ¿cuándo y dónde corno es que se hace? Bien. Si el recurso es en relación, la fundamentación se la llama memorial. Y si es libre, se llama expresión de agravios. En el caso del memorial, se presenta en primera instancia y se sustancia también en la instancia. Esto volvemos a la pregunta de Franco. Se hace por economía procesal para descargar de trabajo a la Cámara y que la sustanciación solo se haga en los casos de recurso libre, o sea, contra la sentencia definitiva. Es para descargar laburo a la Cámara. Como en el caso del recurso en relación, ya llegan sustanciados, o sea, ya con el traslado del memorial y la contestación de la otra parte, la Cámara lo único que tiene que hacer es resolver.
En cambio, el recurso libre, ahí se sustancia en cámara y todo el procedimiento en cámara es laburo de la Cámara. Entonces, la respuesta es, el legislador, para descargar de laburo de la Cámara, hace que el recurso en relación se sustancie en primera instancia. Las legislaciones modernas tienen una tendencia a que en todos los casos se sustancie en primera instancia, para que la Cámara solo sea un tribunal de alzada que se dedique a resolver. Pero bueno, el código todavía está vigente, aun cuando el proyecto que está ahora en la legislatura introduzca modificaciones un poco más modernas, es el código que tenemos. Entonces distingue entre el libre y en relación. El libre se sustancia en cámara y su fundamentación se llama expresión de agravios, y el que es en relación se sustancia en primera instancia y a la fundamentación se la llama memorial. Ustedes estarán diciendo, uy, pero qué vetusto esto, le ponen un nombre distinto a cada uno, ¿por qué no le llaman a los dos fundamentación y listo? Ustedes saben que no, que son dos cosas diferentes, por eso tienen distinto nombre. A tal punto que si yo le doy un escrito a un recurso, una fundamentación recursiva, de solo mirarla, ustedes se van a dar cuenta si es un memorial o es una expresión de agravio, así que no es lo mismo. Más allá de que por ahí ponerle cosas distintas, nombre distinto a lo que es más o menos lo mismo, podría ser algo complicado, digamos, de gusto. Creo que en este caso por ahí está justificado, porque el escrito es completamente distinto. Ya vamos a ver por qué. El memorial se autoabastece, es una pieza procesal completa. No permite acompañamiento ni de documentos, ni ofrecimiento de prueba, no. Es un escrito autosuficiente, y ahí ya tienen la primera gran diferencia. La apelación libre eventualmente permite que se incorporen nuevos documentos y permite la apertura a prueba en cámara a través del replanteo. Entonces, fíjense, en la diferencia es abismal, ¿no? Ya de movida hablamos de que se diferencian entre que el recurso libre es para la sentencia definitiva y todo lo demás es en relación. Le sumamos la diferencia del procedimiento y además la diferencia en el escrito. El memorial es autosuficiente, no puede ofrecer prueba en un memorial, no. ¿Por qué? Porque pretende que se señale el error, la Cámara revisa y rápidamente a través de una interlocutoria de Cámara se soluciona, digamos, si es que lo hubiera ese error y se sigue adelante con el proceso. En cambio, la apelación libre no tiene nada que ver. Fíjense que permite abrir la prueba en Cámara, que es algo raro, pero bueno, está previsto. Y la introducción de hechos sobrevinientes, ¿no? Que son los hechos que fueron eventualmente produciéndose después del dictado de la sentencia definitiva. Bien, esto un poco ya lo dijimos, ¿no? Pero nos quedó aclarar que en la Cámara, porque esta también es otra pregunta, recurso libre. Bien, yo ya sé que se fundamenta en Cámara. Paréntesis, acá pueden apreciar la diferencia, ¿no? Para el profesional. Cuando en relación son 5 días a partir de que el juez provee la admisibilidad del recurso. Y acá son 5 días a partir de notificar la radicación de sala. O sea, fíjense cómo gana tiempo el profesional o la profesional para ir pensando y elaborando y redactando la expresión de agravio. Todo eso es tiempo. Allá tenía 5 días, fíjense que encima ahora con las notificaciones automatizadas, es re poco el plazo que vos tenés para hacer un memorial. Presentás el memorial, el juez lo despacha, notificación automatizada, empiezan a correr los 5 días a partir del martes y del viernes. Acá no, porque primero tiene que llegar al expediente de la Cámara, ya vamos a ver si llega rápido o no, les adelanto que no. Entonces, tenés 5 días a partir de la notificación de la radicación de sala. Ese es el acto procesal que marca el comienzo del plazo para acompañar la expresión de agravios, que en el ordinario es de 10 días. Entonces, fíjense qué diferencia enorme, ¿no? Todo ese tiempo está ganado para poder hacer una buena expresión de agravios. Ahora, vuelvo a la práctica. Esto hay que saberlo de antemano, chicos, porque vos después, si no, la Cámara nunca te invita a expresar agravios.
Eso lo tiene que saber él o la profesional. No, que no lo sorprenda, que no digan un día, ah, mirá qué copado lo de la cámara, me mandaron una notificación automática avisándome que hay radiación de sala. Qué bueno, che. Si ustedes se quedan solo con eso, el recurso va a quedar desierto. Porque la onda de esta notificación es que empieza a correr el plazo de 10 días para fundar el recurso. Esto, chicos, es clave, ¿eh? La cámara no te va a invitar a fundarlo, porque lo tenés que saber. Entonces, muy atento con esto, muy, pero muy atento. Es una notificación automatizada que va a informar a los litigantes cuál es el sorteo de la sala, y esa notificación tiene esencialmente dos objetos. Uno es que las partes se anoticien de quiénes van a ser los jueces para eventualmente recusarlos, y en segundo lugar, marca el plazo de 10 días para poder presentar la expresión de los agravios. Guarda, porque se notifica de manera automatizada. Ahora bien, antes hay que controlar fundamentalmente dos cosas: que los artículos 48 estén ratificados, porque muchas cámaras esto lo controlan de oficio, guarda con esto, y que las notificaciones estén todas practicadas, porque si no la cámara muchas veces lo devuelve a la instancia advirtiendo que hay notificaciones pendientes. Entonces la idea es que este control podamos hacerlo antes, para que, como dicen en la jerga, no rebote y lo devuelvan a la instancia. Otra cosa, no se queden esperando a ver que el juzgado eleve la causa electrónicamente a la cámara, porque puede ser que eso no pase nunca, entonces hay que pedirlo. No olvidar las copias. Si el recurso es de los que prevén copias, acompañarlas como archivo adjunto. Sobre esto hay un fallo muy interesante de la Cámara Segunda, creo que con voto de Agustín, que dijo algo así como que, bueno, tampoco el exceso de rigor formal. Sí, hay cosas que se pueden ver en la MEP, la Cámara debiera ir a verlas a la MEP. Pero no nos quedemos con eso, como diciendo, ah, bueno, de última que lo miren en la MEP. No, porque si te toca otra Cámara que piensa distinto, puede quedar desierto el recurso, chicos. Entonces, si el código pide copias, se adjuntan en soporte electrónico. No decir, ah, bueno, como salió el fallo Agustín me quedo tranquilo. No, porque eso es en la Cámara Segunda. Y si litigás en otra Cámara, no tan, digamos, plástica a la hora de analizar las cuestiones que tienen que ver con el exceso de rigor formal, puede llegar a quedar desierto el recurso. Algo que parece obvio, pero que muchas veces abogados y abogadas no hacen, hay que ir controlando en la MEP de la Cámara. De la misma manera que uno controla la MEP de la instancia, hay que ir a la MEP de la Cámara. Si el juicio es de familia, hay que pedir autorización MEP, no se ve por defecto, hay que pedirlo. Entonces, lo mismo, no se queden pensando, ay, a ver, ¿cuándo me aparece en la MEP? No, no te va a aparecer nunca, hay que pedirlo. Ahora sí, vamos a la técnica, que quizá es lo más interesante en términos de efectos prácticos y que siempre queda para el final y ya los agarro cansados y cansadas. Pero hagamos un esfuerzo más. Retomamos con lo que dijimos al principio. Leer muy, pero muy bien la sentencia. En búsqueda de errores. Acá es donde trazamos un puente entre la teoría y la práctica. No hay recurso sin error. El error y el agravio son los dos pilares esenciales del recurso. Si no tengo un perjuicio, no hay recurso. Es la legitimación para recurrir la que está dada por el agravio. Entonces yo tengo que ver dos cosas: el perjuicio y que ese perjuicio esté vinculado a un error. No hay que forzar el error. Esto también es un acto de resignación para el profesional o la profesional. Si el fallo está a 10 puntos, la verdad que yo no sé si da para apelarlo, porque eso embarca a nuestro cliente o clienta en un viaje que termina en imposición de costas también por parte de la Cámara. Entonces, la clave del recurso está en buscar errores y perjuicios. Si yo no tengo agravio, no tengo recurso. Y si tengo agravio, pero no hay error, tampoco hay recurso.
En la redacción hay que hacer una crítica concreta y razonada. No vale replicar lo que dijimos en la demanda. Eso termina en rechazo, chicos, ¿eh? Esto tenemos que tenerlo claro, pero muy nítidamente. Le diría más, con esta filmina, con esta diapositiva, es todo lo que ustedes necesitan para hacer un recurso. Porque después le pueden dar la forma que quieran, no hay problema. Pero tiene que estar esto. Esto es lo que no puede faltar. A veces se ven los recursos, abogados y abogadas, decir todo lo mismo que dijeron en la demanda, pero en el recurso. Eso termina mal. Eso no prospera, aunque tengan razón, porque esto es la clave del recurso, la técnica, cómo se lo hace. Esto es una clase práctica, chicos y chicas, ¿eh? Acá no nos vamos a poner a pensar, o sí, ¿no? Pero digamos, no nos va a dar el tiempo. ¿Abastece los estándares de la Corte Interamericana que el código exija una técnica bajo pena de rechazarlo? Bueno, el debate está interesantísimo, es muy interesante y se ve sobre todo con los recursos extraordinarios, que tienen todavía una técnica mucho más elevada. Muy interesante el tema. Ahora, esto es una clase de prácticas. Mi consejo es, sigan la técnica correcta. Ustedes pensarán, bueno, pero acá hay un derecho sensible, voy a hacer el recurso así nomás, porque la Corte Interamericana dijo que el procedimiento interno no puede ser un óbice al tratamiento de derechos fundamentales. Si ustedes se van a quedar con eso, van a tener que ir hasta la Corte Interamericana. Y está complicado, está difícil. Entonces, sigamos la técnica. Hacer un recurso, al igual que hacer una demanda, tiene una técnica. No es revolear agravio en un escrito y apretar enter y mandarlo. No, no, no hagan eso. Ahora bien, acá es donde chocan también, no, chocan no, donde se abrazan teoría y práctica. Porque ustedes estarán pensando, bueno, ¿y cómo corno hago para detectar errores? Lo mismo, esto es práctica, no es teoría, pero no puedo dejar de recomendarles dos textos muy interesantes, que de algunos ya hablamos, casi de lectura ineludible. Uno es Francis Toulmin, que habla de la argumentación. ¿Se acuerdan? En Introducción al Derecho, ustedes lo escuchaban a Mo Grajales, a Guillermo Peñabla. ¿De qué corno me hablan estos muñecos? Yo acabo de empezar la carrera y me hablan de argumentación, me hablan, no sé, de autores alemanes, españoles, de Atienza. ¿Qué querrán decir, no? Bueno, es esto, chicos y chicas. Esto es. La argumentación jurídica es lo que debe respaldar a toda sentencia. Y eso sigue reglas, chicos. No nos vamos a poner a explicarlas ahora porque excede el marco de lo que es una clase de prácticas. Francis Toulmin es una bomba. Hay un antes y después de leerlo. No es abogado Francis Toulmin, no es un libro de abogados escrito por un abogado. No, al revés, es un lógico. Entonces, es clave para analizar si la sentencia está verdaderamente fundada o no. Porque, a ver, chicos, no hay sentencia de 2 líneas. Eso puede existir solamente en manual o en un... No existe la sentencia infundada en términos de que no hay tinta para justificarla. El tema es poder traducir lo que dice la sentencia a fundamentos, a razonamientos, al abastecimiento de reglas lógicas. Y el otro texto es Genaro Carrió, chicos. Genaro Carrió, yo no sé, hay que agarrar una corona de laureles, ponérsela y bueno, y que pasen los años y que el libro se siga publicando para siempre. ¿Por qué? Porque Genaro Carrió se encargó en los años 80, creo, que es la primera edición del libro, de revisar todas las sentencias que pudo recopilar de la Corte Suprema de la Nación, intentando detectar cuáles eran las causales de arbitrariedad. Y ahí estipuló unas cuantas. Insisto, no vamos acá a hacer una clase solo de eso, porque excede el marco del propósito, pero hay que tenerlo en cuenta, porque para una buena técnica necesitamos abastecernos de teoría. A grandes rasgos, ¿qué nos dijo el maestro Genaro Carrió? Dijo que hay sentencias que están fundadas aparentemente,
solo aparente. Y después hay algunas que son dogmáticas, que están fundadas solo en la voluntad de los jueces. Lucrecia, levantate la mano. Con respecto a lo de la fundamentación, que en la sentencia también es diferente si falta la fundamentación a que si está erróneamente fundada en relación a qué recurso vamos a utilizar, ¿no? Exacto, solo parcialmente, porque si hablamos de recursos ordinarios, entra todo por el carril de la apelación. Ahora, si hablamos de recursos extraordinarios, hay que ver. Y lo vamos a ver si tengo unos minutos al final de la clase. Ya estamos en 14:01. Prometo no extenderme demasiado, pero creo que el tema lo amerita. Les paso en limpio. ¿Qué decía Genaro Carrió? Elaboró un listado interesante de arbitrariedades, pero yo, para ustedes, me quedé con 4. Puede ser que la sentencia tenga afirmaciones que son dogmáticas, no están apoyadas ni en prueba ni en derecho, solo en la voluntad del juez. Con esto hay que tener la lupa en la mano, porque ningún juez va a decir, esto es así porque lo digo yo. No, hay que estar entrenado para detectarlo. Volvemos a Tulmin y a Carrió. Después va a haber fundamentos aparentes que hacen ruido. Te dicen, dado A debe ser B. Y uno se queda, ¿dado A debe ser B? No, está fundado aparentemente. Después lo que dice Lucrecia, hay sentencias que están fundadas erróneamente. Está equivocado el razonamiento. Y después hay lisa y llanamente ausencia de fundamentos. Que uno dice, ¿puede haber una sentencia de ausencia de fundamentos? Sí, es un error grave, pero sí porque a veces hay tanto trabajo en la instancia que se trabaja sobre la base de modelos. Entonces, el modelo está buenísimo y después el que lo redactó al proyecto tenía mucho trabajo y se olvidó de trazar puentes entre el modelo y el caso real. Entonces, te queda una sentencia que dice, no sé, a fojas tal pasó tal cosa, a fojas tal otra. Y considerando que la usucapión tal cosa, que la prescripción adquisitiva tal otra, que el no sé qué, no sé cuánto. Fallo, 2 puntos. Y vos decís, ¿y en qué parte se aplica a mi juicio esto? Bueno, ahí aparece la ausencia de fundamento. No me están diciendo a mí por qué. Está bien, sí, una explicación hermosa de lo que es la sucapión, de lo que es la prescripción, no sé, de lo que es la acción reivindicatoria. Está buenísimo. El tema es que vos me lo tenés que explicar a mí, al litigante. ¿Cuáles son las razones, los fundamentos? Pacto de San José de Costa Rica, artículos 8, 25, Código Civil y Comercial, artículo 3, si no me falla la memoria. Código Procesal Civil y Comercial, artículo 163. Hay que explicar, hay que dar razones. Eso es la sentencia fundada. Apoyado en el derecho y apoyado en la regla de la lógica. Bien, entonces, una vez que detectamos el error, una vez que hay perjuicio, tenemos que trazar un puente entre esos 2 elementos. Hay que explicar de qué manera nos perjudica. Fíjense que es todo lógica. Hay un perjuicio, hay un error. Y del mismo modo en que... Fíjense que en derecho civil pasa algo similar. Vos tenés el daño, tenés el hecho y tenés un daño. ¿Y qué nos pide Civil 2? La relación causal entre el hecho y el daño. Esto es lo mismo. Hay un agravio, hay un error. Y yo tengo que explicarle a la Cámara la relación causal entre el error y el agravio. Eso es básicamente explicar de qué manera nos perjudica ese error. Y después hay que proponer una solución y fundarla. Hay muchos abogados y abogadas que hacen la técnica del recurso perfecta y después no sugieren cómo debe solucionarse. No es que esté mal, pero la verdad que si vos podés darle la solución ya medio cocinada a la Cámara, mejor. Además, es de sentido común, toda vez que vos le propones a alguien que revise algo, sugerirle cómo lo tiene que resolver. Les digo más, si nosotros trazamos un paralelo con la demanda, esta es la parte central de la pretensión recursiva.
Yo le estoy diciendo a la Cámara, mirá, el juez se equivocó, tenía que hacer esto, no lo hizo. Eso me provoca un perjuicio o gravamen. De esta manera, lo que yo necesito es que vos me des esto. Entonces, eventualmente eso también hay que fundarlo, porque no es, dámelo porque se me ocurre a mí. ¿Se acuerdan la primera clase que vimos? No, en este curso no lo vimos porque arrancaron medio vagos, el video de Bommer. ¿Se acuerdan aquella clase que la seguimos de largo porque nadie lo había visto? Bueno, mírenlo, porque Bommer, ¿qué dice? El abogado o la abogada tiene la misión de traducir el interés particular del cliente al interés público de la sociedad. Entonces, es una solución, que está mal escrito ahí, después lo voy a corregir, pero es una solución traducida del interés particular al interés público. Yo no le puedo decir a la Cámara, mirá, tenés que darme esto porque se me ocurre a mí, porque mi cliente es mejor, porque mi cliente es más lindo. No, es porque tiene razón y porque el derecho lo ampara. Una pequeña estructura que podemos seguir como sugerencia, si esto lo ve alguien con amplia experiencia, podrá decir, no, Van, yo lo hago al revés o lo hago de otra manera. Está perfecto, no hay problema. Esto es a título meramente ejemplificativo, la estructura que podría llegar a tener los fundamentos de un recurso de apelación, que de por sí es plástica, chicos. Después, el día que les toque hacer un recurso, no digan, bueno, vamos a seguir la estructura de Van y vamos a hacer encajar mi recurso en esto a rajatabla. No, esto es plástico. Puede haber capítulos que se fundan en uno solo, o no, o el recurso es complejo y hay que darle un tratamiento a cada uno de estos acápites. Yo, a modo de conclusión, le diría que un recurso técnicamente bien elaborado responde a todos estos puntos, aun cuando puedan aparecer juntos. No necesariamente están todos sí o sí, pero digámoslo así, todo recurso debería explicar los antecedentes, todo recurso debe tener una crítica razonada de los errores que cometió el juez de la instancia. Todo recurso bien hecho explica bien cuál es el perjuicio. Obviamente que está fundado, ¿no? Explica el porqué de todo. Sugiere una solución y también tiene un pequeño petitorio como si fuera una demanda. Digamos, cualquier recurso, más allá de la estructura que se le dé, debería respetar estos canales. Ahora vamos a ver un recurso, los que se queden unos minutos más, vamos a ver un recurso. Les prometo terminar en 10 minutos. Si me acompañan, vamos a ver un recurso ordinario y otro extraordinario, para que vean la diferencia. Ojo, chicos y chicas, con el replanteo de prueba en alzada. Esto también. Sigue la técnica de la apelación. El replanteo de prueba en alzada no es ir a la Cámara con un escrito y decir, bueno, el juez no me dio esto, quiero que me lo dé la Cámara. No es así, no. Sigue la técnica de la apelación. Hay que señalar el error del juez o la jueza. Mire, excelentísima no, porque esos términos no van más. Mire, Cámara Civil, el juez debió hacer lugar o debió proveer a tal testigo y no lo hizo. Eso me provocó un perjuicio. Y usted, Cámara, debiera permitirme el replanteo en esta instancia. Esa es la técnica. Hay que señalar en qué se equivocó el juez o jueza y hay que señalar el perjuicio, porque si no hay perjuicio no hay recurso. Entonces, sigue la técnica de la apelación. No es un escrito así nomás. No, tengo que explicar el error, tengo que decir cómo me perjudicó y además, algo que han dicho las cámaras, esa prueba tiene que ser decisiva para doblegar el resultado que tuvo en la instancia. Porque si a mí me permiten producir esa prueba y no es susceptible de conmover la sentencia definitiva, no tiene sentido. Entonces, debe cumplir sí o sí esos requisitos. Esto también es una duda práctica muy habitual. No me dieron el recurso, tengo que ir en queja. ¿Y cómo hago la queja? ¿Es la fundamentación, pero directamente en Cámara? No. La respuesta es no. La queja, su técnica,
solo apunta a demostrar que el recurso es admisible. Entonces, el día que tengan que hacer una queja, no se embarquen en una expresión de agravio, pero que dice queja. No, lo que uno le explica a la Cámara, y eso sí hay que poner mucho esfuerzo, es en que el recurso era admisible. Solo eso. Después lo que va a pasar de prosperar es que la Cámara lo va a declarar admisible y va a mandar a tramitar el recurso. Pero no hagan la expresión de agravio y le ponen queja. No, la queja tiende a demostrar que el recurso es admisible, nada más. Profe, Se presenta en receptoría, pero dirigida a la Cámara. Sí. es decir, entonces si nosotros llegamos algún día a hacer una queja por apelación denegada, se apunta a los requisitos de forma, a que somos parte, a que hubo un agravio, a que Exacto. la justicia es apelable, Sí. no al fondo de los agravios. Exactamente. Esa es la respuesta, Franco. Solo eso. Yo iría a la Cámara y diría, mirá, o sea, iría en términos literarios, ¿no? Uno no va a la Cámara, esto a través de un escrito. Pero el escrito que diría, mire, este recurso es de los que son admisibles, la sentencia es definitiva, o es una sentencia interlocutoria, hay gravamen. Entonces, eso es lo que tenemos que tender a señalar, que el recurso debió ser admitido. Y solo eso, nada más. Si prospera, la Cámara va a ordenar el trámite del recurso de apelación. Bien, la aclaratoria. ¿Qué pasa con la aclaratoria? En realidad no es un recurso, es un remedio. Permite corregir errores materiales, omisiones o ambigüedades que presente cualquier sentencia, porque esto está bueno decirlo, no es solo la definitiva o interlocutoria. Cualquier sentencia que necesite corregir o aclarar algo puede deducirse. Obviamente que no debe alterar lo sustancial, pero esto ya lo han visto con Rafael, así que no me voy a meter mucho en esto. Bien, esperen que vamos a dejar de compartir. ¿Qué pasa con la técnica del recurso extraordinario? Cambia por completo. Ahora, o sea, es esencialmente lo que ya vimos, pero lo que cambia es la manera de fundamentarlo. Y para eso yo seleccioné dos recursos. Esperen, que vamos a compartir. Primero vamos a ver uno ordinario, y por contraste vamos a ver cómo se hace un recurso extraordinario. El extraordinario también da para una clase aparte, o varias incluso, ¿no? Pero la propuesta aquí es que ustedes puedan ver la diferencia y que entiendan que en realidad el recurso extraordinario sigue las mismas reglas de la apelación. Lo que pasa es que tiene una técnica más elevada, porque en vez de ser un recurso abierto, tiene una tipicidad cerrada. Entonces, es un poco más difícil, pero la esencia es la misma. A ver, vamos a compartir. Fíjense, por el encabezamiento ya nos damos cuenta que es un recurso en relación, porque dice memorial. Les voy a dar un poco de contexto. Lo que había pasado acá es que el señor Ibarra había hecho un juicio contra Volkswagen en el marco de un contrato de plan de ahorro. ¿Por qué? Porque le parecía excesivo, ¿no? Lo que pagaba con las cuotas y además arbitrario en la fijación del precio. Resulta que después el señor Ibarra cobró una indemnización y decidió desistir. Dijo, mira, no tengo más, eventualmente tengo la plata para pagar lo que le debo, lo que supuestamente le debo a Volkswagen, no quiero litigar más, me cansé. Entonces, ¿qué hizo? Canceló el plan de ahorro y desistió del juicio. El tema es que el juez cautelarmente le había dejado pagar menos en la cuota. Le había reducido la cuota en un porcentaje. Y claro, esa plata estaba depositada en el juzgado. Y el señor Ibarra pide que se la devuelvan. El juez le dijo, no, espere un momentito. Como usted desistió y las costas son al que desiste, yo le voy a devolver la plata que está depositada en la cuenta del juzgado una vez que estén pagados los honorarios. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Dedujimos recurso de apelación. ¿Por qué? Nos amparamos en el beneficio de gratuidad de la Ley de Defensa del Consumidor y de la Ley 13.133
llamado Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios en la provincia de Buenos Aires. Ambas conceden la gratuidad en el marco de una relación de consumo. Bien, hasta ahí el contexto necesario. Fíjense cómo acá va a seguir parcialmente la estructura que vimos recién. Bueno, el objeto no hace falta leerlo, es que venimos a fundar el recurso. Fíjense, chicos y chicas, del mismo modo que yo les di contexto a ustedes, también deben hacerlo a la Cámara, porque la Cámara tiene idea de qué es el juicio. Entonces, está bueno que el propio escrito recursivo le explique a la Cámara de qué se trata. Entonces, los antecedentes tienden a señalar eso. Fíjense, yo le puse en qué consistía el plan contratado, le pusimos cuál es la acción que se articuló, le hablamos de la medida cautelar, le pusimos cuál fue el desenlace de la causa, que era esto del desistimiento, hasta que llegamos a la sentencia en materia de agravio. Ahí, punto y aparte. Y ahí empezamos a criticar el fallo. Pero fíjense que lo primero que hacemos es marcar la cancha, ¿no? El error. Hablamos del error. Obviamente, chicos y chicas, acá una sugerencia. Esto se hace no atacando personalmente al juez, chicos. Por favor, les pido. No. La crítica es jurídica. No hay que ser ni irónico, ni con desdén, ni peyorativo. Se señalan errores jurídicos. Entonces, acá se empieza a fundar la crítica. Hablamos de la relación de consumo, hablamos del beneficio de gratuidad, y acá empezamos a mezclar los capítulos que vimos en la filmina de la presentación. Porque acá nosotros lo fundamos, bueno, obviamente en las normas, con un poco de jurisprudencia moderna, y acá mismo nosotros le señalamos que lo que debió ser era devolver la plata sin ningún tipo de retención. Ese es el error, ahí se equivocó. Y fíjense que nosotros le señalamos. Fíjense que es cortito, ¿no? Aunque parezca redundante, hay que hacerlo, explicar cuál es el gravamen. Bueno, lo decidido por el juez Acubo afecta directamente la integridad del patrimonio y mis intereses económicos en la relación de consumo tutelado por el artículo 42 de la Constitución. Pero fíjense, le tiramos con la Constitución por la cabeza y los intereses económicos en la relación de consumo. Y le explicamos que el perjuicio debe ser irreparable, porque el momento de hacerlo es ahí, no hay otro momento. Y ya cerramos con la pretensión que le solicitamos a la Cámara. En virtud de las consideraciones expuestas, solicitamos se revoque el decisorio en crisis, ordenando la transferencia íntegra e inmediata de los fondos depositados en la cuenta de autos sin ningún tipo de retención y o descuento. Y el petitorio, como ya sabemos, hace un mero repaso de todo lo que solicitamos anteriormente. Pero fíjense que acá, esto que dijimos de la plasticidad de la estructura, nosotros podemos verlo acá, ¿no? Donde como el recurso es relativamente sencillo, en la crítica concreta y razonada aparece explicado el gravamen y aparece también explicada la relación entre el error y el perjuicio. Si el recurso fuera más completo, a lo mejor amerita ir desglosándolo un poco mejor. Bien, y para cerrar vamos a ver un recurso extraordinario. Del mismo caso, a ver, esperen. No, me equivoqué de Word, esperen. Ahora sí. Este RIL fue en ocasión de la medida cautelar. No
vamos a entrar en demasiado detalle del caso porque ustedes ya se imaginarán por dónde va la cosa, ¿no? Hubo ahí una solicitud de medida cautelar por parte de don Ibarra, que el juez no se la dio en los términos que nosotros lo solicitamos. Perdón, estamos hablando de la Cámara, porque la Cámara le revocó parcialmente lo que dijo el juez de la instancia. Entonces, nosotros entendimos que era susceptible de recurso extraordinario de inaplicabilidad de la ley y de la doctrina legal. Se estarán dando cuenta que el primer problema que tiene esto es que no se trata de una sentencia definitiva de Cámara, lo que sube la vara argumental, porque yo tengo que decirle a la Corte por qué me tiene que escuchar, siendo que esto no sería una providencia de las definitivas. Sobre esto hay mucha casuística, hay mucha jurisprudencia de Corte sobre las cautelares y el recurso extraordinario, de fácil acceso para el que le interese. No vamos a meternos demasiado en eso. Pero sí avisarles que esto no era contra una sentencia definitiva. Bien, encima lo hice invocando el artículo 48, porque mi cliente estaba en Tandil. Vive en Tandil, va. Pero vamos directo al grano. Fíjense que lo mismo, ¿no? En el objeto uno viene a explicar cuál es el propósito de la presentación ante la Corte, ¿no? Vengo a deducir RIL contra la sentencia dictada en fecha tal por la Cámara de Apelaciones de Azul. Acá adelanto, ¿no?, algunos de los fundamentos del recurso. ¿Por qué? Porque como es extraordinario, su tipicidad en, obviamente, los presupuestos es cerrada. Presupuesto para ingresar a la consideración del recurso, me refiero. ¿Qué quiero decir con cerrada? La apelación es un recurso amplio. En la medida que hay error y hay perjuicio, yo puedo recurrir. Ahora, los recursos extraordinarios tienen tipificados los defectos. Están tipificados. Son cerrados. No es cualquier error. No es cualquier vicio de forma. No. La Corte no. La Constitución y el Código Procesal los tiene tipificados. Va a decir, bueno, en caso de los defectos de forma, los requisitos del recurso de nulidad son estos. Y en caso de los errores jurídicos, son estos otros. Y fíjense que ya va achicando, porque habla solo de errores jurídicos. Si fueran errores materiales, irían por la vía del absurdo, que es una doctrina además, no está en ninguna ley, lo que hace todavía más difícil la técnica. Eso explica que en los fundamentos, y acá es donde cambia sensiblemente la técnica, obviamente que justificamos la admisibilidad, algo que no hacemos tanto en el recurso de apelación, porque como es abierto, no es tan fino este análisis, pero en los recursos extraordinarios está bueno explicar. Máxime en este caso, que como no era sentencia definitiva, yo la tengo que convencer a la Corte de que es una sentencia equiparable a definitiva. Acá doy los fundamentos de por qué. Los otros requisitos de admisibilidad, como el valor del litigio y el depósito previo, que nosotros estimamos exento por ser un caso de defensa del consumidor. Fíjense que se replican los antecedentes del recurso. Esto lo voy a pasar rápido. Y vamos al grano. Fíjense que en los fundamentos viene la diferencia esencial. Como el recurso extraordinario no es abierto, sino que es cerrado, esto cambia, la técnica es distinta. Yo parto del presupuesto legal y los fundamentos los alineo con los requisitos del recurso. Entonces yo no hablo del error y de los fundamentos del error, no. Lo que hago es tomar un presupuesto y desarrollarlo. Entonces hablo de que hay absurdo por arbitrariedad. Y ahí lo desarrollo. O sea, fíjense que cambia la técnica. En el recurso ordinario uno habla del error, habla del perjuicio, que acá también se hace,
Pero ¿cuál es la técnica? Explicar cuál fue el error, como haría cualquier persona con cualquier equivocación de la vida en general, si se quiere. Lo que cambia de la técnica del recurso extraordinario es que yo, digamos, podría ser lo mismo, ¿no? Pero una técnica eficaz o eficiente sería intentar hacerlos entrar, digamos, por la ventana de los supuestos que prevé la Constitución y el Código, o eventualmente la doctrina del absurdo. Ahí cambia la técnica. Entonces yo hablo primero de absurdo. Absurdo por arbitrariedad. Acá aparece, ¿quién aparece? Genaro Carrió, chicos. Aparece Genaro Carrió, que debe estar citado por ahí, pero bueno. Sí, no lo voy a encontrar. Ahí está, ahí aparece. Genaro Carrió, el recurso extraordinario por sentencia arbitraria. Es buenísima, profe, ¿eh? La sentencia transcribe párrafo de doctrina que en honor a brevedad no reproduciremos, partiendo de una premisa teóricamente cierta, el AQ extrae una conclusión falsa y una justificación que funge como fundamento aparente. Genaro Carrió, el recurso extraordinario. Sigamos. 2. Inaplicabilidad de la ley. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo lo que hacemos es partir del supuesto previsto por la Constitución y el Código y adentro del capítulo o del subcapítulo desarrollar los fundamentos? ¿Ven? La técnica es la inversa. Entonces yo, número 2, inaplicabilidad de la ley. Inaplicación del artículo 42 de la Constitución y 38 de la provincia. Además, fíjense que la técnica va de la norma más alta a la más específica. Es inversa, uno agarra la pirámide por la punta. La pirámide de Kelsen la agarra por el vértice cuando hace un recurso extraordinario. Constitución nacional, provincial. Inaplicación de las reglas de la sana crítica. Código procesal. Inaplicación del artículo 3 del Código Civil. La sentencia razonablemente fundada. 3. Violación de la doctrina legal. Seguimos adelante. Y cierra con el planteo eventual de una cuestión federal. ¿Se acuerdan lo que dijimos ya en varias oportunidades? Acá sí nace el agravio federal. Si a mí no me dan bola, están violando el 18 y 42 de la Constitución Nacional. Pero no surge en la demanda. Surge cuando la Cámara decide algo en contra de estos dos artículos. Ahí surge el gravamen federal. Y esto es lo que va a mirar la Corte de Nación si fue planteado oportunamente. Ahí está la onda. Y la cuestión federal se fundamenta, chicos. No es como, como lo dije más arriba hay cuestión federal. No, hay un fundamento. Y cierra también con un petitorio y las firmas al final. Pero bueno, la esencia y la técnica es muy similar. Lo que por ahí cambia es la manera de hacer el escrito. Como las reglas de admisibilidad son agravadas, se explica por qué es admisible. Y como no es un recurso abierto, sino que tiene una tipicidad cerrada, lo más eficiente es encarar los fundamentos partiendo del supuesto previsto. Entonces ahí van a hablar del absurdo y cómo se configura en el caso puntual. Van a hablar de la inaplicación o de errónea aplicación del derecho y van a desarrollar por qué esa causal se produce en el caso puntual. Van a hablar de inaplicabilidad de doctrina legal y van a explicar cuál es la doctrina legal que no se les estaría aplicando. Y un consejo más, y esto lo dice Juan Carlos Hitters. Si ustedes van a fundarse solo en el absurdo, expliquen también cómo se inaplican las reglas de la sana crítica. No solamente en general, sino en particular. Porque el absurdo, en realidad, reducido, digamos, a lo mínimo, es siempre inaplicabilidad de ley. ¿Pero de qué ley? Perdón, el absurdo es la inaplicación de la regla de la sana crítica y de la valoración de la prueba. Por eso, en definitiva, siempre hablamos de inaplicación de alguna norma.
Si a mí el juez o la jueza me interpreta arbitrariamente la prueba, ¿qué está haciendo? Inaplica la norma que dice que la prueba debe ser juzgada conforme la regla de la sana crítica. Esto es, según la regla de la lógica y de lo que habitualmente ocurre en supuestos análogos. Entonces siempre termina en aplicabilidad de ley. Y esto, por favor, les pido, háganlo en cada recurso extraordinario donde hagan referencia al vicio de absurdo. Es clave, ¿eh? Queda después el debate de si la técnica tan meticulosa abastece las reglas del derecho interamericano. Muy interesante, pero bueno, excede lo que es una clase de prácticas, donde ustedes deben llevarse herramientas mínimas para poder litigar eficazmente. Así que sobre esto hay jurisprudencia, hay cosas muy interesantes. Pero digamos, no es tan de otro mundo, no es tan, digamos, algo secreto, si ustedes lo analizan, hasta es algo sencillo. Lo que pasa es que responde a reglas un poquitito más precisas, nada más. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de la demanda dijimos Carlo Carli siempre responde 3 preguntas cuando habla de demanda? ¿Quién, qué y por qué? Los recursos siempre van a tender, de cualquier naturaleza, a demostrar el error, el perjuicio y la relación entre el error y el perjuicio. Y la pretensión es siempre que una sentencia se revoque y se decida por el Tribunal Superior. Si ustedes logran responder esas 3 o 4 preguntas, el recurso va a caminar, o por lo menos va a pasar la admisibilidad, que es lo más feo en cuanto al rechazo. O sea, ¿cuál es la parte que habla de una mala técnica? El rechazo por insuficiencia. Eso es lo feo. La insuficiencia técnica. Esto se ve mucho en los despachos de corte, ¿no? Que ya lo tienen muy analizado, muy estudiado, y el despacho siempre es un cliché. Le ponen algo así como: este tribunal tiene dicho en innumerables ocasiones, y encima te transcriben toda la cita de Juba con todos los fallos donde se dijo que el recurso no es una réplica de la demanda, sino que es una crítica concreta y razonada. Bueno, cuando te despachan eso es muy feo, porque ¿qué te está queriendo decir la Corte? Escribiste un recurso horrible, no abasteciste la técnica propia del recurso, eso te está queriendo decir. No es una réplica, no es una mera disconformidad, no es una opinión diversa, sino que es una crítica concreta y razonada que apunta a los lugares donde el fallo hace crisis, que ese error tiene que ser sustancial para doblegar la suerte del juicio, y que además el absurdo tiene que ser, y así, te tira, digamos, con todos los clichés por la cabeza. Pero lo que te está queriendo decir es que escribiste mal el recurso. La famosa insuficiencia. Esto lo dice el profesor Eduardo Abel Fernández, que si tienen chance de verlo en alguna jornada o de ver algún video de él, por favor háganlo, porque es experto en recursos extraordinarios. Él da el seminario que hizo Maite sobre medios de impugnación extraordinario. Es subsecretario de la Suprema Corte, así que imagínense que lo que habla la tiene atada. Y él dice que no son 2 los filtros: admisibilidad y procedencia. En el medio está la suficiencia, que es el recurso bien escrito. Y esto es lo que pasa en la realidad, por eso tiene tanta razón. Los libros van a hablar de admisibilidad y de procedencia. O sea, si te atendemos y al final si tenés razón o no. Ahora, en el medio está la suficiencia, que es por donde se rechazan la mayoría de los recursos. Te dicen, bueno, sí, tu recurso es admisible, hay sentencia definitiva, pagaste el depósito, todo bien. Ahora, ¿sabes qué? Lo escribiste mal, está mal planteado. Lo único que hiciste fue replicar lo mismo que dijiste en la demanda, no criticaste el fallo, está mal escrito. Y el rechazo por insuficiencia. Entonces nosotros tenemos que pasar el filtro de admisibilidad, escribir el recurso bien, que ya vimos que no es tan difícil, y eso ya para el abogado o la abogada es una victoria, porque vos, obviamente, como en todo juicio, vos no podés prever lo que va a decidir el tribunal.
es imprevisible. O sea, vos sabés por dónde puede llegar a ir. Después, como todo en la vida, te regalará una sonrisa o una lágrima. Pero digamos, nosotros dimos lo mejor al pasar el requisito de la suficiencia. El recurso es admisible y está bien escrito. Y después la coneja saldrá disparada para cualquier lado. Es así. Pero nosotros nos quedamos tranquilos y tranquilas sabiendo que dimos lo mejor y que hicimos un buen escrito. Pasar el filtro de la suficiencia es lo que a nosotros nos deja tranquilos en términos de hacer bien nuestra labor. Y después, como toda sentencia, después puede salir disparada para cualquier lado, ¿no? Porque tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Con que la Corte tenga ganas de hablar de ese tema. O sea, no se hagan mala sangre. Uno puede tener razón en que el recurso después sea rechazado. Entonces, lo preocupante es el rechazo por falta de suficiencia. Entonces, si escribimos bien, en general la Corte atiende. Después, obviamente, puede salir para cualquier lado. Y bueno, después vienen los recursos extraordinarios en sede federal, que sigue una lógica bastante parecida, pero con otras reglas. Y ahí sí que ya no nos vamos a meter porque habría que hacer una clase especial para eso. Pero sí, volvemos al punto número 2 de la primer filmina: desmitificar la labor recursiva. Desmitificarla. Siguiendo una buena técnica, todo recurso es posible. Preguntas, consultas, chicos. No cumplí mi palabra, estoy como el meme de Nelson cuando le encierra a Lisa y le confiesa que no van a estudiar, pero creo que estuvo interesante. ¿Preguntas, consultas? Y capaz que mis compañeros me matan, pero a mí me queda una duda con la revocatoria, profe. Dime. El código dice que, bueno, que ataca providencias simples, causen o no gravamen irreparable, y dice, para que la sentencia se revoque, o algo así, por contrario imperio. Y yo busqué esa palabrita, el contrario imperio, y no la encontré. Bueno, eso quiere decir... Uno puede relatarlo en un examen por contrario imperio, y si me pregunta es contrario imperio, hasta ahí llego. Eso quiere decir que vuelva sobre su propia decisión. Ahí está. Muy buena la acotación, Franco, porque esa de las típicas cosas que pasan... Lo que tenemos naturalizado, ese lenguaje, pasan, porque vos ya lo tenés incorporado, pero es muy buena la acotación, es de esos términos que no se sabe bien qué quiere decir. Volver por contrario imperio quiere decir retroceder sobre lo ya decidido y decidir otra cosa. Por eso se le dice... Así como tiene, digamos, el imperio para decidir, tiene el contraimperio para desdecidir. Exacto, y fíjense cómo eso solo se puede hacer con providencias simples, no contrainterlocutorias. Aparte, cuando lo encontramos en el código, lo buscamos con Franco y aparecía el imperio del control remoto. Así como que no te decía nada. Claro, claro, sí, es de esos términos medio ampulosos que tienen un significado en realidad bastante fácil de decir en criollo, ¿no? Que vuelva para atrás sobre lo que decidió y que decía otra cosa. Por eso es que es un remedio, no un recurso, porque lo decide el mismo juez. Y es solo sobre providencias simples. ¿Por qué? Porque el juez o jueza, cuando decide una interlocutoria o una definitiva, una vez que lo decidió, no lo puede modificar, solo lo puede hacer un tribunal revisor. Con las libres está más claro, porque siempre se dice que pierde la jurisdicción, bueno, una pavada, pero digamos, está claro que solo puede volver sobre sus pasos en providencias simples, no sobre interlocutorias o definitivas. Después viene la famosa revocatoria in extremis, que lo habrán visto con Agustín seguro, el caso Yapur, ¿se los dio? Bueno, no me voy a ir por las ramas. No, Yapur era sobre recurso indiferente, no, no me acuerdo el caso. Pero digamos, la pregunta es, ¿podré yo interponer una revocatoria contra una providencia interlocutoria o definitiva? Muy rápidamente la respuesta es no, pero abogado y abogada, como siempre, inventan soluciones creativas. Y a alguien se le ocurrió inventar la revocatoria in extremis. Eso es el planteo de una revocatoria que en principio no podría articularse. Lo que pasa es que se hace por economía procesal. Sobre todo en Cámara,
donde el recurso implica sede extraordinaria, ¿no? Con todas las cargas grabadas que ya vimos. Entonces, a veces por economía procesal, cuando hay un error ahí medio grosero, abogados y abogadas sacan del arcón ahí de los recuerdos la revocatoria in extremis. En general no camina, chicos, se los tengo que blanquear, en general no camina. Pero es una buena ahí, una linda bala para jugarse antes de ir a la corte, una bala de plata ahí, que si está bien fundada puede llegar a andar. Por eso es tan importante estudiar en la facu, porque la revocatoria in extremis son esos típicos temas que uno lo estudia así nomás y después en la profesión lo va a buscar solo cuando le pasa. Ah, bueno, ¿qué hago con esto? No, lo único que te queda es la corte, maestro. Y ahí es donde, ay, ¿qué dijo Agustín de revocatoria in extremis? Y lo vas a buscar. Lo mismo con la teoría del recurso indiferente. Uy, ¿esto qué será? ¿Definitiva, interlocutoria, providencia simple? ¿Qué recurso es? Y ahí sale Yapur y el recurso indiferente. O ni hablar con recurso extraordinario, ¿no? ¿Dónde están? ¿Y esto qué será? Inaplicabilidad, nulidad, ¿qué corno es esto? Bueno, y ahí se desempolva la teoría, la doctrina del recurso indiferente. Pero bueno, fíjense cómo lo teórico termina teniendo siempre alguna aplicación práctica, aunque sean casos raros. Chicos, ¿estamos? ¿Alguna duda, alguna consulta más? ¿Estamos No, hasta yo acá? quiero hacer una cuestión administrativa, Guille. Yo me pedí unos preexamen para la semana que viene por el tema de los 2 parciales. ¿Vos igual me podés firmar por el tema del seguimiento de causa? Pues si no los tengo que levantar. Sí, por supuesto. Si lo querés electrónico, mándamelo, te lo firmo digital. Y si No, pero eso directamente el sábado que viene va a ser presencial. sí, es presencial. Y a las 12. Obviamente grupal. Y por ahí juntamos a 2 grupos en uno y hacemos una charla lo más amena posible. Como para bajarlo. ¿Es directamente a las 12? Sí, vamos a comenzar a las 12. Habitualmente lo que hacemos es juntar grupos para que sea una suerte de mesa redonda de alrededor de 8 personas y que sea lo más distendido posible. Así le bajamos un poco la carga de ansiedad y de incertidumbre. Chicos y chicas, nos vemos el sábado que viene. ¡Ah, nos vemos esta noche! Hoy tenemos el asado. Sí, voy. En la casa de Ileana. Bien. Sí, al final sí. Bien ahí, lo veo a Franco que aplaude, bien ahí, lo felicito. Es re importante este tipo de encuentro más allá de lo académico. Les mando un abrazo grande, nos vemos esta noche por los que vayan al asado. Nos vamos a estar ahí con Gianni, con Rochi, con Maite. Y nos vemos más tarde. Abrazo grande. Abrazo, chao. Hasta la próxima. Y ya un